admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro Estado. Y según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo en el norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro, a pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral. No obstante que la libertad ha sido su cuna, se ha creado en la libertad y se alimenta de pura libertad. Lo diré todo, aunque bajo de muchos respectos, este pueblo es único en la historia del género humano. Es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas. Pero sea lo que fuere de este gobierno con respecto a la nación americana, debo decir que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de dos estados tan distintos como el inglés americano y el americano español. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad Política, Civil y Religiosa de Inglaterra? Pues aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes del norte de América. ¿No dice el espíritu de las leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hace, que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? Que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos, referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales. He aquí el código que deberíamos consultar y no el de Washington. La Constitución venezolana, sin embargo, de haber tomado sus bases de la más perfecta, si se atiende a la corrección de los principios y a los efectos benéficos de su administración, difirió esencialmente de la americana en un punto cardinal y sin duda el más importante. El Congreso de Venezuela, como el americano, participa de alguna de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Nosotros, además, subdividimos este poder habiéndolo sometido a un cuerpo colectivo, sujeto por consiguiente a los inconvenientes de hacer periódica la existencia del gobierno, de suspenderla y disolverla siempre que se separan sus miembros. Nuestro triunvirato carece, por decirlo así, de unidad, de continuación, de responsabilidad individual. Está privado de acción momentánea, de vida continua, de uniformidad real, de responsabilidad inmediata, y un gobierno que no posee cuanto constituye su moralidad debe llamarse nulo. Aunque las facultades del presidente de los Estados Unidos están limitadas con restricciones excesivas, ejerce por sí solo todas las funciones gubernativas que la Constitución le atribuye, y es indubitable que su administración debe ser más uniforme, constante y verdaderamente propia que la de un poder diseminado entre varios individuos, cuyo compuesto no puede ser menos que monstruoso. El poder judiciario en Venezuela es semejante al americano, indefinido en duración, temporal y no vitalicio, goza de toda la independencia que le corresponde. Vamos a darle oportunidad. Bueno, estamos hablando de la vigencia del permiso, escucharlo nuevamente. Es también escuchar al mismo presidente Hugo Chávez, ¿no?, que rescata nuestro amor patrio, que rescata desde el pueblo, pues nos da esa llamada de unidad, de nacionalismo, y que realmente le llega a uno, como decía él, a las vísceras, ¿no? Es llegar nuevamente a ver en el presidente Chávez, ver el discurso de apertura y escucharlo. Es realmente, nosotros los jóvenes, en el caso mío, no sé, por aquí, es realmente devolvernos un poco al pasado, a la historia, y ver que había sido nula en nuestra época de estudiante, en nuestra época de ir a las aulas.
de nuestro empuje, el heroísmo, realmente es lo que hay. Y cuando vamos entonces a lo que estamos aquí en la Universidad Bolivariana, que ya usted ve, retomar el estudio, retomar nuestra casa, nuestra bandera, nuestra libertad, nuestro pensamiento, el estar aquí sentado para discernir sobre esto, es realmente pues valorar lo que es el discurso y ahora bueno, llevarlo a la práctica, conformarnos realmente en un equipo, en una unidad para poder vencer y para poder batallar en estas adversidades. Muchas gracias, profesora Delcy. Cada vez que yo veo el Congreso de la Cultura también lo siento como dice el presidente, ¿no? Ese sentimiento de patria, ese sentimiento de ser lo que somos, de nuestra cultura, de nuestra cultura, y que hoy nos da dolor ver cuando nuestros jóvenes nos dicen, esto pasa en Venezuela, o ocurre una situación, estamos en Venezuela, como que están, como que si lo que nos quedó, lo que nos duele, es que lo que queda como que el caparazón, ya por dentro no tiene nada. Y una de las cosas que tenemos que luchar nosotros es por eso de adentro, ese sentimiento de patria desde adentro, de que cada vez que hagamos circunstancias difíciles, sigamos echando para adelante, porque esto es lo que nosotros tenemos, estos son nuestros códigos, esta es nuestra patria, y que la que tenemos que forjarnos día a día para llevarla adelante. Sobre todo con esta juventud que hoy está confundida, de verdad que están confundidas con ese sentimiento de que no me importa nada, lo que quiero es salir e irme, como que la patria no me duele, por unos simples redes que se ven en la patria, de que ya aquí no vale nada, de que ya nuestra moneda no existe, de que ya no hablo en bolívares, ya no hablo en dólares, por decir una moneda. Y eso es lo que nos duele desde adentro, sobre todo los mayores de éxito. O sea, yo me siento de la línea de los mayorcitos, ¿no? De que también vi historia, de la que vi también la historia desde otras circunstancias, y que bueno, desde que llegó por ahora, ese por ahora fue lo que nos hizo, digamos, nos dio esperanza y nos hizo mover aquello que llevábamos por dentro. Congreso, en su Constitución Federal, consultó más el espíritu de las provincias que la idea sólida de formar una república indivisible y central. Aquí se dieron nuestros legisladores al empeño inconsiderado de aquellos provinciales seducidos por el deslumbrante brillo de la felicidad del pueblo americano, pensando que las bendiciones de que goza son debidas exclusivamente a la forma de gobierno y no al carácter y costumbres de los ciudadanos. Y en efecto, el ejemplo de los Estados Unidos, por su peregrina prosperidad, era demasiado lisonjero para que no fuese seguido. ¿Quién puede resistir el atractivo victorioso del goce pleno y absoluto de la soberanía, de la independencia, de la libertad? ¿Quién puede resistir al amor que inspira un gobierno inteligente que liga a un mismo tiempo los derechos particulares a los derechos generales, que forma de la voluntad común la ley suprema de la voluntad individual? ¿Quién puede resistir al imperio de un gobierno bienhechor que con una mano hábil, activa y poderosa dirige siempre y en todas partes todos sus resortes hacia la perfección social, que es el fin único de las instituciones humanas? Más por halagueño que parezca y sea en efecto este magnífico sistema federativo, no era dado a los venezolanos gozarlo repentinamente al salir de las cadenas. No estábamos preparados para tanto bien. El bien como el mal da la muerte cuando es súbito y excesivo. Nuestra constitución moral no tenía todavía la consistencia necesaria para recibir el beneficio de un gobierno completamente representativo y tan sublime cuanto que podía ser adaptado a una república de santos. Vamos a darle la oportunidad. Una conclusión importante aquí sobre una frase inicial que el colega Salud mencionó sobre el discurso de cultura. Es cuando Bolívar dice que yo siendo soy ciudadano, pero apelo a las armas, tomaré las armas para defender a Venezuela de los enemigos de la patria. Bolívar apela al ejército para garantizar
realiza la construcción del Estado Nacional. Quien viene cumpliendo los mandatos del Congreso de Angostura viene siendo Cipriano Castro en 1901, cuando centraliza completamente el Estado venezolano. La Venezuela que estamos viviendo en este momento es hechura de Cipriano Castro, es la Venezuela de Cipriano Castro. Y Cipriano Castro apeló al ejército para unificar y establecer el Estado Nacional Venezolano desde el momento. Y el presidente Maduro, aquí se está dirigiendo fundamentalmente en este momento, aparte de la población, se está dirigiendo al poder armado del Estado, al ejército. O sea que hay una continuidad histórica en la defensa del Estado Nacional frente a la amenaza extranjera, que es al Estado legal que representa la Fuerza Armada. Lo hizo el Libertador, lo hizo Cipriano Castro y lo está haciendo el presidente Maduro en este momento. Eso es importante, esto está inspirado en el discurso. Y me voy a retirar. Lo importante aquí también, y quiero reafirmar, cómo el Libertador utiliza el relato histórico para crear, ambientar, promover la adhesión del ciudadano republicano, del ciudadano que se siente orgulloso de su Estado. Bolívar, lo que estés copiando, no está siguiendo, disculpe la pronunciación, el Libertador está siguiendo lo que planteó Maquiavelo, el uso de la historia para el ejercicio del poder. Lo está ejerciendo, lo hizo Bolívar, lo hizo Chávez y lo está realizando el presidente Maduro. ¿Qué dijo Barack Obama en la cumbre presidencial, en la última que tuvo en Panamá? ¿No? Dijo, ¿para qué se estudia la historia? Eso no tiene sentido. Una de las críticas que hacía a la América Latina era que aquí se estudiaba mucha historia. ¿Y qué papel tiene la historia? Decía Barack Obama. Para los gringos sí cobra importancia. Porque los niños todos los días les recuerdan que Estados Unidos, en la oración de los estudiantes norteamericanos, es que rezan todos los días que Estados Unidos es la única potencia del mundo y tienen el deber moral de someter al mundo. Y apelan a la historia. Por eso la refutación aquí que se hacía a Chávez, de la utilización de la historia. Y de aquí cobra importancia también la vigencia del planteamiento de Maquiavelo. Para constituir el Estado hay que construir la historia. Me retiro, Yaron. Para que nos dé unas breves palabras de interpretación sobre este texto y sobre el discurso de Angostura en general, a fin de que plasme la visión desde su perspectiva. Adelante, Jorge. Un placer para mí compartir este momento con ustedes. Agradecido con el panel por esa iniciativa, pues, de traernos acá a nuestra Casa de los Saberes el conocimiento sobre esta magnífica obra literaria que es el discurso de Angostura. Yo prefiero hacer un pequeño análisis de cómo llegamos, o cómo llega Bolívar a este punto, de dónde proviene, cuáles fueron las circunstancias que ameritaron, que privaron en ese momento, para que Bolívar diera ese discurso tan importante, que sembró las bases de esa tercera república que poco a poco se venía debilitando. Tres variables tomó en cuenta Bolívar, el nacimiento de esa tercera república. Una de ellas, reflexionando, decía: tengo tres cosas importantes que hacer. Primero, despojar a los españoles del poder. Segundo, terminar con la anarquía reinante en ese momento. Quienes han leído la historia saben que en aquellos 1816 y 1819, que es cuando se da el discurso, Bolívar enfrentaba algunos focos de insubordinados. Entre ellos estaba Mariño y Piar, que se plega posteriormente
decisión de Mariño de tener un gobierno autónomo en alguna región. Precisamente eso desencadena posteriormente en el fusilamiento de Piedra. Entonces Bolívar analizó y dijo, necesito también acabar con la anarquía, pero ¿cuál era el punto final que conllevaría todo esto? La formación de un gobierno nuevo, un gobierno que no copiara aquellos esquemas que ya existían, entre ellos lo que acaba de mencionar el profesor en ese fragmento, un gobierno distinto a la república que existía ya formada en Estados Unidos, a los británicos, al gobierno británico, y él decía que nosotros necesitamos una forma de gobierno autónomo, autóctona, que respondiera a nuestras necesidades como ciudadanos venezolanos en aquel momento. Entonces fíjense cuáles fueron las variables que llevaron a Bolívar a dictar ese discurso. Y bueno, realmente no se equivocó. Y cuando traspolamos esta circunstancia a la actualidad, Chávez lo hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo Chávez cuando llegó al gobierno? Sembrar las bases de una nueva constitución. ¿Y a qué apeló? Apeló al poder constituyente, como en aquel momento también lo hizo Bolívar. Apeló al poder constituyente para formar una nueva constitución y de allí sembrar las bases para una nueva república. Entonces, básicamente, esa es la connotación que yo le doy a esa parte del discurso.